esto y lo leamos. Estamos transmitiendo, ¿no? Ok. Bendecidas naciones, recién no hicimos en público algo por una ciudad, porque los masones no quiero que sepan que ya estamos instalados allí, para que entiendan por qué eso no salió transmitido. Masonería no tiene que saber dónde vamos a ir, porque es una ciudad con trazos de ellos, ¿sí? Entonces, pero a todas las ciudades, desde Buenos Aires hasta Tucumán, que sé que han vuelto los tucumanos, varias personas allí, hasta allí Comodoro Rivadavia, a Chile en Santiago y La Serena, a Ecuador, en Quito, que hay gente, y hasta Chicago llegamos, así que los bendecimos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra será leída, queremos entender tu palabra. Maestra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hay dos sabidurías en el mundo. Mientras yo voy a pedir permiso, Pastor Federico, miren, no logro engancharme con Wi-Fi. Mientras usted lo arregla, todos acabamos de leer con la maestra que hay dos sabidurías en el mundo. Una es de abajo y otra es, muy bien, de arriba, pero lo vamos a decir como lo dice el apóstol que escribe acá. Es de lo alto. Es de arriba, es correcto decirlo, sí, pero vamos a ser bien pegado a la expresión escritural. Diga fuerte, sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo alto. La sabiduría de lo bajo, ¿cómo la llama este apóstol? Que por si no lo saben es el hermano en la sangre de nuestro amado Mesías. ¿Cómo la llama a la sabiduría de abajo? Terrenal, animal, diabólica. Esa es la forma de llamar a la sabiduría de abajo desde lo que el Espíritu Santo considera. Y me parece que a todos nos conviene, estoy hablando, entendiéndome, hablar como el Espíritu Santo habla. En el mundo hay una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. La sabiduría de abajo es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de arriba es de lo alto. Es decir, de a donde usted no se imagina. ¿Qué tiene que ver esto con lo que venimos hablando? ¿Y por qué hoy les pido que me dejen para el próximo Shabbat hablar de las otras 5 sabidurías que me faltan para que usted aprenda a hacer proyectos? Porque sus proyectos no los va a poder realizar, gracias mi amado, si yo me largo ahora ¿cómo que se llama? Hablar de las 5 sabidurías que Dios nos ha dado, hasta que nosotros no entendamos por qué Dios nos da sabiduría como el elemento primordial para enseñarle a los principados y potestades. ¿Recuerdan cuando vimos eso en Efesios? Allí en el mundo religioso, la gente religiosa no sabe que el hombre verdaderamente redimido, por ejemplo los evangélicos que nos visitan, no saben que fueron escogidos para ser maestros de seres espirituales. Pero eso está en la palabra. Ahora, ¿por qué ellos, los evangélicos que están acá o los nuevos que están acá, no lo saben como alguna vez nosotros que fuimos también religiosos no lo sabíamos? Porque hay un sistema que nos ha programado con una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y si es diabólica, ¿qué significa la palabra diablo? Mentiroso. Más fuerte. Mentiroso. Mentiroso, engañador. O sea que la sabiduría de abajo es una programación mental que tiene todo el mundo lleno de errores y mentiras. ¿Por qué los evangélicos que recién saludé, cada tanto los vemos? Yo no sé qué. Hoy el profeta Tony estaba, parece, inspirado en la gracia y misericordia. Pues se le pasaron varios de esos que no quisiéramos que entren. ¿Y por qué no queremos que entren? Porque son personas que les gusta mostrarse así, terrenales, animales y diabólicos. Porque todos alguna vez hemos tenido esa manifestación.
todos los que estamos aquí, aún esos que dicen, no, yo no, usted con más razón. Al estar ahora diciendo así, sigue con esa sabiduría. Terrenal es el que se deja guiar por los sentimientos, por las sensaciones que tiene. Entonces el evangélico cuando siente va a la iglesia. ¿Por qué estos evangélicos nos visitan? Porque ayer fue para ellos Navidad. Están acá porque ayer fue Navidad. Y dentro de una semana entramos al Año Nuevo. Entonces para esos religiosos que nos visitan, están acá porque viene Año Nuevo. Entonces, ¿cómo no voy a darle gracias a Dios? Y se faltaron todas las Shabbat. Y acá no dice, irás en Navidad o irás para Año Nuevo. Acá dice que todos los Shabbat te congregarás, ¿verdad? ¿O no lo dice la palabra? Pero ¿por qué ellos no lo quieren entender? Y ahí viene el por qué cambio esto. Porque ellos aman más las tinieblas que la luz. Y ya no hablo solo de los que nos visitan, de cualquier persona religiosa. Porque ha estado desde chico programado en el engaño. Porque creen que en el Dios que creen es el Dios verdadero. Como usan la palabra Dios. Y aún creen que en el Jesús que creen es el Mesías verdadero. Como usan la palabra Jesús. Pero resulta que el Espíritu Santo se está moviendo en las naciones, no sé si alguien puede decir amén, trayendo una clara separación de lo que son de Dios, los que son escogidos y los que están por voluntad de ellos destinados a la condenación. ¿Cómo que hay gente destinada a la condenación por voluntad de ellos? Mire, vamos a ir al Evangelio de Juan. ¿Me dejan que en vez de hablar de las 5 sabidurías que todos tenemos para enseñarle a los principados y potestades, nos metamos un poquito más en lo que hablamos el martes? ¿Me dejan que hoy hablemos un poquito más de astrología? ¿Sí o no? A todos nos interesa este tema. Porque la sabiduría terrenal, animal y diabólica viene por medio de una religión llamada astrología. Y hoy vamos a descubrir que la astrología es la madre de todas las religiones. En realidad es la gran ramera. Y todas las religiones vienen de la astrología, que programa por medio de un sistema a todo el mundo con una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Vamos a ir a Juan, capítulo 3. Todos conocen que en este capítulo hay un encuentro en la noche de Jesús, o de Yeshua, mejor pronunciado, con un religioso. ¿Con quién se está encontrando? Con Nicodemo. ¿Toda la iglesia? Con Nicodemo. Todos decimos, Yeshua habla con Nicodemo. Habla con Nicodemo. Si no lo sabe, Nicodemo era un religioso, pertenecía a una secta, un sector. Secta significa sector. Para que usted le enseñe a todos esos ignorantes que tienen sabiduría terrenal, animal y diabólica, que le dicen, ¿dónde te has metido? ¿En una secta? Cuando le digan así, diga, che, ¿me explicás qué es una secta si me salgo de ahí? No sé, una secta. Secta significa un sector de opinión. ¿Ah? La palabra secta bien se emparenta con sector. Un sector mental de opiniones. ¿Aló? Bien. Él era de una secta de los fariseos, un sector mental que interpretaba la Torá desde las opiniones de los maestros que formaron esa secta. Nicodemo se acerca, usted sabe que le pregunta qué tiene que hacer para heredar la vida. ¿Todos están acá? ¿Sí? ¿Van conmigo? Pero vamos a ir al más conocido, vamos a leer desde el versículo 16. Habla Jesús le viene hablando que es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver y entrar en el reino de Dios. Gracias por el amén. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús dice la verdad? Amén. Tendría que decirle amén cuando yo lo dije, ¿verdad? Ahora miremos un poquito entonces esto que estamos aquí siguiendo. 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en el Hijo, el que cree en él, no quise equivocarme así, vamos de nuevo. El que cree en él, cree. El que en él cree, Esther Píscore, el que en él cree, gracias, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Siga al 19, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, viene a la luz,
para que sea manifiesto que sus obras son hechas ¿en quién? Mire, en el mundo hay dos sabidurías. Hay una que la da el sistema, se llama sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Para qué sirve esa sabiduría? Para que la gente haga lo malo. Esa es la actividad de las tinieblas. Las tinieblas no es lo que las películas de Hollywood muestran. Un montón de fantasmas que están en la noche cerca de tu cama viendo cómo asustarte con algún ruido extraño. Las tinieblas es más allá de eso. No digo que eso no exista. Existen, sí. Y acá lo hablamos y lo enseñamos. Pero las tinieblas es todo un sistema. Un sistema que se mueve en este planeta desde que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y ahí es donde quiero hablar. Porque todos, lo sé porque he estado hablando con varios y creo que esos varios son representantes de la mayoría. Hemos tenido la lucha esta semana de ver que seres conocidos celebran una fiesta que no tiene nada que ver con Dios. La fiesta del cumpleaños de Jesús. La llaman Navidad. Pero lo que más he visto que muchos les ha pasado, tanto como a mí, es notar que, por ejemplo, amigos o parientes evangélicos que conocen todo lo que a lo mejor hoy día vamos a hablar acerca del origen de esta celebración, el origen diabólico, el de origen terrenal, el origen animal de esta celebración, aunque conocen la historia, los ritos, los mitos y todos los antecedentes, por lo cual podríamos todos decir, bueno, si ya sabes para qué celebras lo que no es de Dios, insisten en que, bueno, después de todo no es malo celebrar a Dios. ¿Están acá o los estoy aburriendo? Yo no sé quién es de los que se mete en la página, en la fanpage de nuestro ministerio, en MC Web, porque algunos solo están en el ministerio Montesanto, pero MC Web, yo puse una foto de dos hombres hablando, y yo les relato, después lo busca, es la sombra o la silueta de dos hombres que están hablando un poco de esto de la celebración. Entonces, uno de ellos le dice, por favor escuchen, yo sé que la Navidad es pagana, pero yo hago de cuenta que es cristiana y la celebro igual. Entonces el otro hombre le pone la mano en el hombro y le dice, yo hago algo parecido. Me acuesto con muchas prostitutas y hago de cuenta que cada una de ellas son mi esposa. Entonces un amigo en común de alguien que está aquí, que también es de Buenos Aires, un tal Juan Carlos Gaiarín, lo saludamos a Juan Carlos que nos mira por TV, responde ante eso esto, por lo cual yo me identifico con la lucha de otros que ahora voy a decir. Juan Carlos pone ante eso, ustedes entendieron la ironía del dibujo. Podemos no estar de acuerdo con Papá Noel. El ejemplo extremista tampoco sirve para estas cosas. Apostólicos romanos, luteranos, calvinistas, evangelistas, entre otros tantos, hemos convenido alguna vez en celebrar esta fecha como el símbolo de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la ignorancia, él cree que las religiones un día se pusieron de acuerdo y dijeron, che, ¿qué día hacemos el cumpleaños? Elijamos un día, A ver, ¿quién vota a los evangélicos? ¿Qué votan los calvinistas? Eso dice él, que es un diácono luterano. Después yo lo busqué ¿vieron ese especie de cura que hacía exorcismo con Alejandro Fantino en la televisión? ¿Sí? Bueno, él es el diácono, la mano derecha de ese hombre. Cuidado, no hablen mal que acá tenemos amigos en común. Pero sigo a lo que voy. Escuchen. Un nacimiento no se puede demonizar. Es un nacimiento, y sea la fecha que sea, es una manera de celebrar en conjunto un nacimiento, al igual que lo hacemos con nuestros propios hijos. No estoy de acuerdo con Papá Noel, pero sí estoy de acuerdo con haber elegido un día para celebrar todos juntos el nacimiento y cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Amén y bendiciones. ¿Y por qué no lo borré? Porque me pasó esto que nos pasó a todos. Me dio risa, pero a la vez me dio bronca y a la vez me dio tristeza. Como le ha pasado a jóvenes que me han hablado de amigos evangélicos que tienen, a matrimonios que me han hablado de parientes evangélicos que tienen, porque lo más triste es que esto le pasa más a los evangélicos. ¿Por qué hoy he propuesto ir al Evangelio de Juan y ver ese pasaje del versículo 19? Porque, hermanos, esta es la tristeza que estamos viviendo en este tiempo donde el Espíritu Santo está separando lo precioso de lo vil, lo santo de lo impuro.
estamos viendo que aunque la luz viene, los hombres aman más. ¿No escuché? ¿A quién? Las tinieblas. ¿Lo inventé yo? ¿Lo inventaron los católicos apostólicos, como dice Juan Carlos? ¿Los calvinistas? ¿Los metodistas? ¿Quién lo dijo? Jesús. Diga fuerte, el Mesías. El Mesías. Fíjese la tendencia. Allá él se lo dice a Nicodemo. Porque Nicodemo está reconociendo que ese hombre que tiene frente a él hablando no es tan solo un hombre. Sabe que viene de Dios. ¿Se lo dice o no? Nicodemo está reconociendo que este hombre tiene algo que su secta religiosa no tiene. Tiene lo que Dios tiene, vida eterna. ¿Qué significa eso? Para la gente engañada en la religión, vida eterna es lo que le espera después que se muera. Para la gente que despertó en la relación de la fe, vida eterna es tener la calidad de vida que tiene el Dios eterno Yahweh. Entonces cuando él mira esto, pregunta y Jesús le dice, ¿cuál es el secreto? Que Él ha sido enviado porque el Padre nos ha amado. ¿No hay tremenda luz saber que el eterno Creador, el Todopoderoso, el Elohim, nuestro amado Yahweh, nos amó? ¿No hay luz en eso? Sin embargo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan Carlos dice, no hay que demonizar un nacimiento. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que divinizar un nacimiento? Demonizar habla de nosotros, que decimos, cuidado, esta fiesta viene del demonio. Divinizar habla de las religiones, que hacen creer que lo más importante es cuando una persona nace, y como es tan importante, le celebramos cumpleaños a todo el que cumple años, porque nació esa fecha, como hoy mi esposa, que es su cumpleaños. Y si todos hemos sido educados de chiquitos de que es importante el cumpleaños, ¿cómo Jesús no va a tener cumpleaños? Cabezón inútil. Porque así nos miran. Tarado. Imbécil. ¿Cómo no va a tener cumpleaños? Entonces aquí tenemos que venir a lo del martes. Y aquí necesito que nos conectemos con el cielo. El llamado de este mes es que nos alineemos con el cielo. Juan Carlos tiene muy buena intención, es religioso, se viste como diácono y ayuda a un cura mediático, famoso, exorcista. Pero ¿de qué le sirve todo eso? Y si nos está mirando, si él está tan lejos del eterno como los mismos demonios que han sido condenados. Porque recuerde que creer en Dios es importante, sí. ¿Es bueno? Sí. Pero ¿qué dice acá la carta de Santiago, la que leímos al principio? ¿Tú crees que Dios es bueno? ¿Tú crees en Dios? Haces bien. Pero los demonios también creen en Dios y tiemblan. Para los nuevos, ¿entienden lo que estoy diciendo? Para los evangélicos, ¿entienden lo que estoy diciendo? Creer en Dios no es el secreto. Creer en Dios, todas las religiones creen en Dios. Pero no toda la gente que está en religión y que practica religión tiene la vida que Dios quiere dar. Por eso tenemos que alinearnos al cielo. No es que nosotros tenemos que ir a Dios para sorprenderlo. Esa es la idea de la religión. ¿Qué significa religión? La palabra religión viene del latín religare. Significa eso, religar, volver a unir. Intentar unir desde el esfuerzo. ¿Qué significa religión? Intentar unir desde el esfuerzo. O sea, desde mi esfuerzo voy a hacer lo bueno, voy a portarme cada vez bien para que Dios me bendiga. Según la Escritura eso es imposible. Es necesario que Él envíe algo, Él envíe su fuerza. Por eso cantábamos esa canción que ellos no habían ensayado, pero que ustedes nos llevaron con la canción previa a encontrar esos acordes. Las fuerzas nuevas vienen de aquellos que esperan en Dios, no que se desesperan por Dios. La fuerza verdadera son las que Dios envía, no la que tú hagas para estar cerca de Dios. Todo lo que hagas para estar cerca de Dios es vano, porque la religión a Dios no le gusta, porque la religión tiene el engaño de que eres tú esforzándote para que Dios te dé algo. En cambio, la palabra tiene la revelación de que tú nada tienes que hacer. Dios te ha dado todo en su gracia, Amén, a través de su amor en su Hijo Jesucristo. Gracias, y de tal manera Padre. amó Dios a los que habitan en este mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que aquellos que en Él crean no se pierdan. Tienes que creer en el unigénito de Dios, no en el Cristo de tu religión, sino en el Mesías, que el Eterno envió para que tú tengas relación de hijo. Pero ¿qué pasa cuando no estamos alineados al cielo?
Otros, diga fuerte otros, que se han alineado con los secretos del cielo, pero que no se han sujetado al que hizo los cielos. Repito, otros que se han alineado a los códigos y secretos celestiales, pero que no se han sujetado al creador de lo celestial y terrenal, hablo de Yahweh. Esos manipulan con una sabiduría terrenal, animal y diabólica nuestras mentes desde que nacemos hasta que morimos. Y eso lo han hecho desde hace 5.000 años hasta nosotros. Como dice esta frase de la segunda imagen, es tiempo de un nuevo caminar con el entendimiento de los diseños celestiales. No puedes caminar por la tierra y si estás aquí como evangélico ya no levantes la mano. La próxima vez espero que vengas y digas yo soy de los que sirven a Yahvé, creyendo que porque crees en Dios y después de Navidad vas a una reunión, estás bien con Él y Dios te dará un año nuevo prosperado, porque tanto Navidad como Año Nuevo no fueron diseñados por aquel que no te quiere esforzado y debilitado, sino que fueron diseñados por el que goza de verte sudando y ensangrentado de tanto esfuerzo para terminar tus días sintiendo que ni siquiera Dios te escuchó. Génesis 11:4 habla de este sistema que empezó hace 5.000 años con sabiduría terrenal, animal y diabólica. Un sistema representado por una torre, la Torre de Babel, era un símbolo de una forma de creer que lo vamos a ver ahora. Cuando los hombres comenzaron las naciones a multiplicarse después del diluvio, todos saben que el diluvio universal, que es un hecho real e histórico, aconteció con un objetivo: acabar con la influencia de la serpiente sobre la humanidad. Por si no lo sabe, Génesis 3 habla de cómo la serpiente comenzó con la idea de la religión a través de un hombre llamado Caín a causar males en la tierra, porque no existe ninguna religión que haga el bien. Toda religión que los hombres creen es una secta. Dije que toda religión creada por los hombres es una secta. Es un sector de opiniones humanas acerca de las cosas del cielo que no tienen en cuenta al que creó las cosas que están en los cielos. Así es. Caín fue el que, habiendo escuchado a su madre Eva es en nuestro idioma, Javá es en hebreo, habiendo escuchado lo que ella escuchó allí en Génesis 3, Génesis 4 y Génesis 5 nos cuenta cómo convirtió todo lo que aprendió su madre y su padre en Génesis 3 con la voz susurrante de una serpiente que en realidad no era un animal, ¿verdad? Era Hasatán, el adversario. Caín desarrolló un sistema tan diabólico que logró hacer que lo que no se veía se materializara. Las hijas de Caín lograron invocar de tal manera a seres angelicales que sedujeron a ángeles, que tomaron cuerpos humanos, se allegaron a ella, y esto está en todos los mitos de todas las religiones, dioses que se unen con mujeres, y tuvieron hijos que se convirtieron en gigantes y en titanes, o héroes, como dice la palabra. Y esos empezaron a traer mal porque hicieron que la tierra se convirtiera en un, ya lo hablamos, ¿no? Un sistema de violencia, un sistema antifamilia, un sistema antivida. El diluvio tenía el objetivo de que acabara el sistema satánico que llevaba al hombre a estar en contra de Yahweh. Yahweh no se arrepintió de haber hecho al hombre, se contristó, se sintió dolido porque el hombre escuchaba más lo que las tinieblas decían que lo que él que es luz le daba. Juan 3:19 habla de lo que pasó antes del diluvio, pero Génesis capítulo 10 y especialmente Génesis 11:4 habla de cómo los hombres, aún después del diluvio, volvieron a esa tendencia. Los hombres amaron más. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Decimos todos, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y encontramos a un señor llamado Nimrod estableciendo un sistema que, si bien Dios lo destruye a ese sistema, lo que él enseñó y programó a todos se esparció por las naciones. Si usted lee Génesis 11, Dios dice, ¿y esto ahora quién lo va a detener? La siguiente, y para los que anotaron pueden volver a anotar, la orden del Señor hoy es la misma que en aquel entonces: salgan del sistema de Babilonia. Babel es Babilonia. ¿Qué quería Babel? Léalo fuerte, en Génesis 11:4. Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre,
por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Voy a preguntar a los que saben, por favor respóndanme rápido y bien fuerte. Antes del diluvio, ¿existían las ciudades en la tierra? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Más fuerte, ¿sí o no? Sí. Es verdad, sí. ¿Quién fue el primero que construyó una ciudad antes del diluvio? Caín. Grita el nombre. Caín. Todos lo decimos, Caín. Caín. ¿Cómo se llamó? Caín. Ahora, Caín, de parte de Dios, tenía una instrucción. ¿Qué tenía? Una instrucción. O sea, una orden que era una disciplina para que él aprendiera y cambiara su manera de pensar. ¿Cuál era la instrucción? ¿Que construyera una ciudad? No. Alguien que me diga entonces cuál era la instrucción. Debía ser errante. Vivir errante, no construir ciudades, sino y andar de un lado a otro. Pero él la obedeció. No. Construyó ciudad y comenzó a invocar las tinieblas. En vez de amar la instrucción de Dios, la luz amó las tinieblas. Hizo una ciudad. ¿Para qué sirven las ciudades? Para poner muros. ¿Y para qué sirven los muros? Para poner límites y dividir. La ciudad es el símbolo de las estructuras que hacen que los seres humanos se sientan siempre limitados y controlados por gente que son otros humanos que pretenden que la gran mayoría se sienta siempre infeliz dentro de un límite y no pueda nunca romper sus límites. Los que se están durmiendo, se están aburriendo, váyanse, pero los que están ahí con ojos expectantes, escuchen. El problema fue que aquella ciudad que construyó Caín antes del diluvio se multiplicó y en las ciudades los descendientes de Caín invocaron las tinieblas. Por eso el mundo fue destruido. Vino el diluvio. ¿Qué hemos leído? ¿Se hizo ciudad o no? ¿Quién construye esta ciudad? Más fuerte. No, esta ciudad, después del diluvio, post-diluvio, se fue el Caín, ya no está su generación, no hay ángeles encarnados, ya no hay nefilín, ya hay una nueva humanidad, Noé tiene hijos, sus hijos tienen hijos, pero ¿quién construye ciudades? No, Nimrod. ¿Me pueden leer allí lo que hemos leído en Génesis 10? Diga fuerte, Nimrod. Nimrod. ¿Alguien puede gritar Nimrod? Nimrod. Noé no construyó ciudades, Noé fue obediente, siguió instrucción, solo construyó un arca. Alguien que diga, Noé no construyó ciudades. Noé no construyó ciudades. ¿Quién construyó ciudades después del diluvio? Digan fuerte, Nimrod. Nimrod. Ahora, Nimrod construyó ciudades después del diluvio, pero Dios no ordenó ciudades. ¿Aló? Entonces Nimrod copió el diseño ¿de quién? De Caín. O sea que lo que Caín hizo por rebelión, él lo volvió a hacer. Y sabiendo que era una rebelión, globalizó a todo el mundo y le dijo, hagámonos un nombre y lleguemos al cielo. ¿Qué significa eso? Metámonos a conocer los secretos de los cielos, pero que no intervenga Yahvé. ¿Alguien entiende que eso era peligroso? Era manejar todos los conocimientos de Dios sin que Dios tuviera opinión. ¿No me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que aparece? Miren los 5 puntos que ya vimos. Apareció, diga con detrás de mí, un sistema de tiempo. Un sistema de tiempo. Que trajo fiestas. Que trajo fiestas. Grite ahora, un sistema religioso. Un sistema religioso. Un sistema de leyes. Un sistema de leyes. Un sistema de comercio. Un sistema de comercio. Y un sistema de gobierno. Y un sistema de gobierno. Es que esto es lo que el diablo logra cuando los hombres aman más las tinieblas que la luz. Que los hombres empiecen a conocer los secretos del tiempo y el espacio, unos pocos manejen los códigos de esa ciencia, pero desde esos códigos obliguen a la masa, es decir, a la mayoría de los que existen en la Tierra, a sujetarse a lo que ellos dicen que el tiempo es. El tiempo no es sino lo que el sistema de cosas dice. Nada más que de chiquito te programaron la sabiduría terrenal, animal y diabólica, y te hacen creer que el tiempo es algo que existe y es real. El tiempo es algo relativo, lo crearon los hombres, lo miden los hombres de acuerdo a lo que ellos consideran importante para hacer que millones de personas trabajen, suden, se desangren, consuman, compren, gasten dinero y unos poquitos en la cima de todo lo disfruten, el diseño de esa torre que vimos antes. Cuando se logra controlar los tiempos y la gente de chiquito es programado, se le mete la idea de fiestas que se les hace creer que vienen del Eterno. Y eso hace que aparezca el sistema religioso. Diga, la religión siempre necesita fiestas. Siempre necesita fiestas. Entonces eso permite que aparezca la política. Cuando dice un sistema de leyes y un sistema de gobierno, es que cuando la religión ya se metió en la gente, la religión convence a la gente que hay que tener políticos en el gobierno.
Y luego eso hace que los que están en el gobierno, más los religiosos, disfruten del sistema comercial y aparece la economía. Diga fuerte, las tinieblas. Las tinieblas. No son fantasmas. No son fantasmas. Volando alrededor de mi casa. Volando alrededor de mi casa. Alguien que entienda, las tinieblas es un sistema de pensamiento ajeno a Dios. Alguien que entienda, por favor, y lo reciba. Las tinieblas es un sistema de sabiduría terrenal, animal y diabólica, que pretende que usted no disfrute de las cosas que hay en la tierra, porque a usted de chiquito lo programan a ser un esclavo del tiempo. O no se sumó a eso, no me alcanza el tiempo no me sirve, no sé manejar el tiempo, si existiera un día más, etcétera, etcétera. Génesis 11 cuenta que Dios dijo, no es bueno esto que están haciendo, porque si alguien no los detiene, ni nosotros, habla Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo detendremos. Habla el Eterno con los ángeles. Miren lo poderoso que es el sistema humano sin Dios, que puede hacer que Dios quede hecho de lado. ¿Es diabólico o no? Es más diabólico que Satanás mismo frente a Dios. ¿Alguien me está escuchando? Ahora, dice el relato que aquello en Babel, en la ciudad, entre el río Éufrates y Tigris, allá donde hoy es Irak, ¿sí? Fue destruido. Pero la gente fue esparcida porque se le confundieron las lenguas. ¿Me estoy explicando? Y cuando fueron esparcidos, escúcheme porque ahora vamos a ver una filmación. Cuando fueron esparcidos, aunque no se entendían para seguir construyendo algo tan diabólico, y yo alabo a Dios por eso, alabo a Dios por su misericordia. Porque imagínense que Dios no hubiese intervenido lo que serían estos 5000 años. Si creemos que hemos visto el mal, si Dios no hubiese intervenido, atiéndanme, en Babel, si Dios no hubiese intervenido, estos 5000 años hubiesen sido terribles en la historia de la humanidad. No me estoy explicando, los estoy aburriendo. Ahora ellos se expandieron, pero el diseño se perpetuó y algunos lo llevaron porque Babel fue destruida, pero los de Babel se corrieron a Egipto y el diseño en Egipto siguió. Y ustedes conocen esto. Ese diseño, porque no es importante, vamos a la siguiente, chicos, rápido, por favor. No es importante la estructura, sino el símbolo de la estructura. El símbolo de alguien que desde la cúspide controla con su ojo, y cuidado que estamos en un tiempo donde nos controlan todo el tiempo. ¿Los estoy aburriendo? Sus llamadas telefónicas son controladas, sus mensajes de textos tienen control. ¿Alguien está acá? Ahora, este sistema es el que comenzó en Génesis 11, pero a lo largo de la historia, y perdón que sea reiterativo, por 5000 años ha continuado entrenando a generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones, para que todos cuando nacemos y crecemos, creamos que las cosas hay que hacerlas así, hay que creerlas así, porque así dice el eterno Dios. La decepción que hemos tenido en esta semana es de gente que ama este sistema y le da miedo abandonarlo. Saben que las fiestas que celebran como la de ayer no son marcadas en la Biblia, no son bíblicas, pero los evangélicos, y miro a ellos, que son los que más se jactan orgullosamente de creer en la Biblia, la practican. Un señor llamado John MacArthur, uno de los pastores más conservadores de la Biblia, considerado el defensor de la Biblia, un hombre que da contra los pastores como yo, que creemos en el poder del Espíritu Santo, contra la gente que cree en los dones de lengua. Él dice que todo eso es diabólico tener apóstoles, es diabólico tener profetas. Dice, y escribió en su página, cómo un cristiano debe celebrar la Navidad. Y en el segundo artículo escribió, cómo robarle la Navidad al diablo. Entonces yo no sé qué se defiende, porque se jactan de ser bíblicos, pero lo que no está en la Biblia todavía se obstinan en seguirlo celebrando. Es que no escucharon a Jesús. ¿No escuchaste a Jesús? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Este sistema ha sido por 5000 años tan programado en la mente de tantos que la gente tiene miedo de dejarlo, porque cree que ese ojo es el verdadero Dios. La siguiente. Pero ustedes saben que este es el sistema que hoy tenemos. Un sistema donde el ojo no es el verdadero Dios. El ojo tiene que ver con Lucifer. Y yo dije que este sistema lo primero que hace es garantizar un sistema religioso, ¿sí o no? Es que la serpiente, que a la madre de Caín la inspiró con la idea de la religión, cuando el diluvio pasó por medio de Cam, hijo de Noé, Cus, hijo de Can, o sea, nieto de Noé,
Nimrod, hijo de Cus, o sea, bisnieto de Noé, inspiró en la mente la idea de que es necesaria una religión para tener luz, conocimiento del bien y el mal. Eso significa Illuminati, los que conocen la luz entre el bien y el mal, para de esa manera controlar todo y desde todo controlar a los hombres para que los hombres no se acerquen a Dios. A los evangélicos que nos están visitando. ¿Saben por qué ustedes son de doble ánimo? Porque su sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Porque ustedes sirven a esto. Le llaman al ojo Dios. Pero detrás de esa palabra Dios hay uno que se llamó Lucifer, pero perdió el nombre, ya no se llama Lucifer. Se llama Ha-Satán. Es decir, mi adversario, tu adversario, el adversario. Como dice Apocalipsis 12, el diablo, la serpiente antigua. Yo quisiera, por favor, muéstrame la siguiente, si no ahí ya me preparo. Sácala. Que entendamos, o déjenmela, que esto es hoy. Yo aquí le presento al señor Henry Ford. Él dijo lo siguiente allá cuando empezaba el siglo XX. Está claro que la gente no entiende el sistema monetario y bancario, porque si la gente lo entendiese, creo que habría una revolución mañana por la mañana. Las noticias que ustedes y yo más todo el tiempo nos dan son las financieras. Salvo el señor Nicolás Ramírez y algunos adeptos que aquí se mueven y les gusta la ciencia económica y andan por esos lados, lo demás nos hablan del dólar, de esto, de lo otro, todo el tiempo. No entendemos nada, pero nos asustamos siempre. ¿Estoy hablando mal? Es que esos señores saben que no tenemos por qué entender, pero nos tienen que hacer creer que es lo más importante. Esto es lo que empezó hace 5.000 años. Debemos hacerle entender a la gente que lo material es lo más importante. Por eso recién en la alabanza yo decía, qué bueno es, no el profeta que se jacta de que le profetizó un auto a alguien, sino el profeta que se puede engrandecer de dicha en que le profetizó una ciudad que Dios le puede cambiar la vida. Amén. No se ofenda a nadie, pero es hora de entender que a veces nuestro ego se alimenta de esas cosas. Se cumplió la profecía del auto que le dije, de la casa que le anuncié, del hijo que iba a tener. ¿Y de qué sirvió si millones siguieron en este sistema condenados al lago de fuego? Alguien que le diga al de al lado, te están hablando por las dudas. Esto es lo que tenemos hoy. Miren, el 2% controla el 50% de los recursos a nivel mundial. El 2% de la población total, somos 7.000 millones de personas. ¿Algún economista que saque rápido cuántos? El 2% de los 7.000 millones de seres humanos controla el 50% de todos los recursos que tiene la Tierra. Solo 9 individuos en el mundo dominan un mercado de 700.000 millones de dólares. Y después nos hacen creer que no hay dinero, que no hay recursos, que está Cristina, que la presidenta Bachelet, que el presidente Humala, que el presidente Evo, que el presidente Obama. No son los presidentes. Es tu mente que ha aceptado decir lo que desde chico te programan en la sabiduría terrenal, animal y diabólica, para que no conozcas la sabiduría de lo alto. ¿Los estoy aburriendo? Porque hay 7 que ya agarré dormidos. Necesitas entender que hay un ojo que tiene élite financiera que a través de organismos multilaterales, bancos, corporaciones, gobiernos, dirigentes políticos, hacen que todos los ciudadanos del mundo suden y sangre para que esos pocos vivan bien. Ahí tienen algunos de los nombres conocidos, familia Rockefeller, la familia Rothschild, que hace 4 siglos viene viviendo de la sangre de la gente, y los Morgan, entre otros, de esos 9. Pero me enteré que aún esos son los que se nombran. Arriba de ellos hay otros que no conocemos los nombres. Pero para que todo esto nadie en la mañana haga una revolución, ese ojo lo sostiene un lugar llamado Vaticano. Sinteticemos, lo que empezó en Babel con Nimrod, 5.000 años después sigue. El mismo sistema sigue con todas las religiones que a todo el mundo lo han programado a celebrar la fiesta según ellos dicen, a celebrar los años según ellos dicen, y no considerar cómo Yahweh dice que hay fiestas y años para que tú no estés en este sistema. Para que le demos tiempo de dormir a los que están durmiendo, ¿me pueden otorgar 20 minutos de que yo me calle y ustedes ver una película?
No es la que iba a pasar la vez pasada porque son cortitas, pero yo creo que es necesario. Ya sé que le he pasado en entrenamientos y le pido a los nuevos que si se están aburriendo se vayan, porque realmente usted no es un escogido. Esto es algo para gente escogida desde antes de la fundación del mundo. Pero usted se queda, bienvenido, quiere decir que a usted se le va a abrir la mente en esto. Silencio, por favor. Se va a apagar las luces, obviamente, pero vamos a ver una película. Mírenme. Vamos a ver todo desde Génesis 3, en 20 minutos. ¿Cómo en Génesis 3 empezó? Todavía no esto. ¿Ven esto que estoy señalando? Lo que la gente llama la cruz. Esta es la idea que dio origen, el símbolo que dio origen a las religiones. Por la cruz nacen las religiones. Desde Génesis 3, esa idea está de tal manera programada en la gente que la gente no quiere dejar sus religiones porque tiene miedo que Dios, que cree que está representado ahí, los castigue. Como ya están todos en su lugar, vemos esto, son 20 minutos y terminamos con algunas reflexiones de lo que el martes hablamos. Si no, no podemos hablar de sabiduría de lo alto. Gracias. ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? Aquí se requiere sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. La Biblia nos pone de sobreaviso contra el número de la bestia, el número místico 666. Se ha hablado y escrito mucho acerca de lo que pudiera significar este número, pero ¿será que realmente se entiende de lo que la Biblia habla? En esta presentación vamos a tratar sobre el aspecto histórico de este número y sobre cómo se lo emplea actualmente. Desde que el mundo fue creado, el ser humano ha contemplado el cielo nocturno con perplejidad. Asimismo, en vez de verlo como parte de la creación de Dios, el ser humano ha visto y adorado al sol como si fuese el dador de la vida. En la Babilonia antigua, el primer imperio que conquistó el mundo, la adoración del sol se convirtió en una religión astrológica que ha perdurado durante siglos. Se ha trazado la trayectoria del sol en el cielo y se la ha dividido en 12 casas que marcaban las diferentes posiciones del sol durante el año. A su vez, a cada casa se la ha dividido en 3 cámaras, con un dios señalado para regir sobre cada una. Luego a cada uno de los 36 dioses se le ha asignado un número del 1 al 36, cuya suma daba el número místico del dios principal, o sea, el 666. Este dios infundía temor a la gente, por tanto se usaban amuletos para apaciguar su ira. Sus seguidores usaban ciertos símbolos para evitar los males. Los amuletos relacionados con el 666, con un número místico de los dioses, eran llevados como talismanes para prevenir todo daño. Pero con eso los portadores estaban mostrando su lealtad al dios de la astrología. Cuando la gente miraba al sol con ojos medio cerrados, veía la figura de una cruz. Por tanto, la cruz fue uno de los primeros símbolos del dios solar. Este dios solar fue representado con una cruz, tanto en Babilonia como en Egipto. Se llevaba la cruz como adorno y también como talismán. En el hinduismo, el cual se originó directamente de la religión babilónica, también se usaba la cruz en conexión con la adoración de los falsos dioses. El
trueno era una señal de la ira del dios solar, cuya arma era el relámpago. Por asociarse con el dios 666, al rayo se le dio el valor místico del 6, al igual que a la flecha y al clavo, los cuales se usaban para simbolizar al rayo y para servir de amuletos. Así pues, la religión babilónica, junto con su simbolismo, cundió por todos los antiguos imperios, tales como Grecia y Roma, como se muestra aquí. Como consecuencia, el rayo es todavía parte del simbolismo hindú. Los dioses tomaban la forma tanto masculina como femenina, desempeñando el papel de ambas, lo cual describía los varios atributos de ese dios que se escondía detrás de la máscara, o sea, Satanás. En la antigüedad, la gente creía que sus reyes y a la vez sacerdotes se iban a vivir en las estrellas y en los planetas al tiempo de su muerte. Así que todos los cuerpos celestes eran venerados, dedicándose a las diferentes épocas del año a las constelaciones, y los días de la semana a los planetas o dioses. Por lo que el sol recorría serpenteando por las constelaciones, la serpiente se convirtió en el representante del dios solar, tal como se muestra en este gráfico sufí del Islam. Frecuentemente se veía la serpiente en los templos paganos. Muchas veces la serpiente vigilaba la entrada, como en este templo egipcio, en este templo griego, y en este templo romano. Aún más, la serpiente se halla en los templos chinos, en los templos hindúes, en el budismo de Tailandia y en el templo del culto al sol en México, la serpiente vigilando la entrada. La serpiente cuidaba a los reyes sacerdotes, como también a los muertos. En todas las falsas religiones del mundo, la serpiente tomaba la posición de un representante del dios principal. Incluso se lo representaba como el vástago prometido, el Mesías, y adorado como tal, tanto en forma de serpiente como en forma de persona, y a veces ambas. Desde que el ser humano cayó en el jardín del Edén, Satanás, que era representado por la serpiente, quiso establecer su propio imperio teocrático sobre la tierra. Ya sea obrando a través de las falsas religiones o de los poderes temporales que surgían bajo su control, los símbolos de su dominio permanecían exactamente igual. Nimrod fue el primer sacerdote rey de quien se tiene registro. Él fue conocido como el poderoso cazador delante de Dios, u opuesto a Dios, como se puede entender del hebreo. Según la tradición, él fue el primero que montó a caballo para cazar, y también el primero que subjugó a los animales salvajes que vagaban en el campo. Él fue quien hizo construir la Torre de Babel, la cual era en realidad un observatorio astronómico con cada uno de sus pisos dedicado a un planeta. En la religión egipcia
fue la pirámide la que se asemejó a la torre, algunas veces hecha de gradas y otras veces hecha como un triángulo equilátero con su ángulo de 60 grados que contenía el número místico del 666. De acuerdo a la tradición, a la muerte de Nimrod, su esposa Semiramis afirmaba que Nimrod se había ido a vivir al sol, tornándose en el dios solar. Esto no solo confirmó la idea de que el sol era la morada de los dioses más poderosos del conjunto de todos los dioses, sino que introdujo también la idea de un dios que ve todo, aunque esté oculto, representado por los ojos que ven todo en las religiones paganas. Este dios fue asociado con la serpiente, con frecuencia dibujada como la serpiente alada, como antes de la caída. Los devotos paganos usaban el ojo como el símbolo de su dios, a quien tenían que apaciguarle y mostrarle su alianza. Semíramis se hizo cargo del sacerdocio pagano y de la construcción de Babilonia. Entre los asirios, esta era conocida como Istar y era venerada como la mujer que construyó el muro circundante, o sea, un muro de torres. Esto se refiere al papel que Semíramis desempeñó en la construcción de la Torre de Babel. En Roma, el equivalente de Semíramis, o sea, la diosa de los cazadores, era Diana, la diosa lunar, quien se ve aquí con una torre sobre su cabeza. Al igual que la diosa romana Venus, Diana decía que ella era la primera mujer, o la madre de todos. Se decía que Venus había ascendido de la mar en una venera, así que la concha de molusco fue asociada con la falsa religión y tomada como el símbolo del sexo y de la resurrección. Tiempo después de la muerte de Nimrod, la libertina Semíramis quedó encinta, pero para disimular la verdad de su depravación, ella dijo que el hijo que tenía, o sea, Tamuz, mencionado en el libro de Ezequiel, había nacido virginalmente y que era el Salvador prometido al mundo. Por este hecho, Semíramis pudo adjudicarse también para sí misma los títulos de Madre de Dios y Reina del Cielo. Tamuz fue el primero de los muchos falsos cristos en el plan de Satanás para engañar y corromper el divino y maravilloso plan de redención. Tamuz murió joven en un accidente de cacería y es referente a esto que se dice de las mujeres apóstatas de Israel que estaban endechando a Tamuz según Ezequiel capítulo 8. Él había nacido en un 25 de diciembre y los 40 días de la Cuaresma en el calendario cristiano católico de hoy marcan su muerte y el período de llanto por él. Su símbolo fue la letra Tau en forma de una cruz, identificándole como el dios solar. A Nimrod y a Tamuz se les asoció como un solo dios, así como a Osiris y Horus de Egipto, o al Padre y el Hijo en el cristianismo. El círculo o el disco, que no solo representaba al Sol, sino también al círculo astrológico, se convirtió en el símbolo de la influencia de Satanás, el mismo que se transmitió a todas las religiones paganas, incluyendo el hinduismo de hoy. La disimulada adoración de Satanás en las religiones paganas se simbolizó con los animales más fuertes e imponentes. Por ejemplo, el águila, la más dominante de las aves, el grifo, un animal fantasioso con cuerpo de águila y león, y el toro, un animal muy conocido por su fortaleza. Se usaba ese mismo símbolo en Egipto. Cuando los hijos de Israel salieron de la cautividad de Egipto, fue el becerro egipcio o el toro sagrado que adoraron al pie del monte Sinaí, mientras Moisés recibía de Dios los 10 mandamientos. En Roma se veneraba al toro del mitraísmo. Frecuentemente se unían los símbolos, como se ve en este sello cilíndrico de Babilonia, en el que el dios solar tiene alas de águila y tiene también la forma de una cruz.
o como en la religión egipcia, donde el disco solar y las alas de águila estaban unidos, o el toro, la serpiente y el disco juntos. En Roma, el culto a Mitra surgió de la unión de la serpiente y el león, en tanto que Mitra sostenía las llaves del cielo y del infierno. En Egipto estaban las cruces de Asa o las llaves de la vida. Cuando los babilonios observaban la puesta del sol, les parecía que el sol caía en el mar, convirtiéndose entonces el dios solar en Dagón, el dios mitad hombre y mitad pez. El sacerdote del dios Dagón usaba un traje en forma de pez cuando oficiaba los ritos. Con el correr de los años, el traje se redujo a nada más que el gorro o la cabeza del pez, que representaba a Dagón. El sistema astrológico de Babilonia fue transferido a otras religiones paganas, mientras que los símbolos del zodíaco egipcio se mantuvieron básicamente igual y perduraron a través de las religiones paganas, tales como el mitraísmo, hasta tomar la forma de la adivinación que se conoce hoy. El globo representaba no solo este mundo, sino también las constelaciones astrológicas que lo rodeaban. Siendo que los líderes de los imperios eran también los sumos sacerdotes de las religiones, los símbolos de su poder eran también los símbolos de la religión. En Egipto, la serpiente que representaba a Satanás, el que supuestamente concedía poderes terrenales a los imperios apóstatas, fue representada por un bastón en forma de serpiente en las manos de los dioses y en las de los sacerdotes reyes. Aunque el cristianismo se impuso sobre el paganismo en todas partes del mundo, con el tiempo hubo una infiltración del paganismo dentro de la Iglesia. El paganismo que parecía haber sido vencido vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la Iglesia. En la religión de la Roma pagana había una divinidad cósmica llamada Catholicos. Tiempo después, la cristiandad paganizada fue conocida como la religión católica o universal, y con el tiempo, todos los atributos del paganismo fueron absorbidos por esta religión. En 1950, a María, la Madre de Jesús, se le dio el título de Reina del Cielo. A Semíramis y a Tamuz se los convirtieron en María y Jesús, respectivamente. Y como dijimos, los 40 días de llanto por Tamuz se convirtieron en la Cuaresma. A María se la convirtió también en la Madre de Dios, con una torre sobre su cabeza. Pero, ¿de qué Dios era ella madre? La respuesta es obvia si nos fijamos qué clase de hijo abraza ella. A la Venera de Venus se la convirtió en la Venera de María. A la cruz solar se la convirtió en el símbolo de la crucifixión. Incluso se introdujo la cruz egipcia, o la llave de la vida, en el cristianismo copto. A la cruz solar encima de las torres paganas se la convirtió en la cruz encima del pináculo del templo. Todos los símbolos paganos de los animales
se introdujeron en la Iglesia, como el águila, o el grifo. Al traje del pez Dagón, que sufrió decaimiento en la religión de la serpiente solar de Egipto, se lo convirtió en la mitra en forma de pez, que es usado por los obispos y papas de hoy. Aquí se ve al león sagrado del paganismo. El toro sagrado de Babilonia fue convertido en el toro papal. El disco solar del paganismo fue convertido en el halo de Cristo y de los santos. Las pirámides del 666, los ojos del Dios que ve todo, y el Dios solar en el triángulo, pasaron a ser el ojo omnisciente de la pirámide, el símbolo de Jehová Dios. El rayo, el símbolo del Dios solar, fue adoptado por el papado y se convirtió en el símbolo de María. La veneración de las imágenes de los dioses se convirtió en la veneración de las imágenes de los santos. Los rosarios y las oraciones repetitivas del paganismo se convirtieron en los rosarios y rezos de hoy. Las llaves de Mitra y de Júpiter fueron transferidas a la posesión de Pedro. El hecho de llevar al sumo sacerdote en un trono portátil por 12 hombres al templo del dios pagano y acompañado de sus asistentes, se convirtió en el hecho de llevar al Papa en la sedia gestatoria a la Basílica de San Pedro, también por 12 hombres y acompañado de sus asistentes. La corona triple de los sacerdotes reyes de Babilonia se convirtió en la corona triple del Papa, indicando su dominio sobre el cielo, la tierra y el infierno. El barquillo sagrado del paganismo se convirtió en la hostia del catolicismo para el ofrecimiento de los sacrificios diarios. Donde quiera se veía el místico 666. Hoy también se lo ve de la misma manera como se veía en el paganismo, en el diseño de las ventanas de los templos y en el diseño invertido del piso de la catedral más importante de Inglaterra, en Westminster. Aquí, cada letra que se ve en la custodia u ostensorio representa al número 6. Además, la S simboliza a la serpiente y la F, la sexta letra del alfabeto, también era originalmente el símbolo de la serpiente. La letra tridente hebrea Shin también tiene el valor místico del 666. Porque la Shin está formada de 3 letras hebreas Waw, cada una con valor de 6, y la misma letra significa clavo. Los 3 clavos se convirtieron en símbolos cristianos en conexión con el sol. En el paganismo, el dedo podía representar también la descarga del relámpago con el valor de 6. 3 dedos en alto representaban la Shin, símbolo del dios 666. Este mismo símbolo fue transferido al cristianismo, como se ve en esta estatua de Jesús con la característica mano en forma de 6. Siendo que las abejas construyen la colmena en forma de hexágono,
Esta también fue relacionada con el dios 666, atribuyéndosele el valor de 6, pues entonces 3 abejas representaban 666. Las coronas papales con frecuencia mostraban los símbolos del valor de 6, generalmente agrupados de 3 en 3, como se ve en la corona del Papa Urbano VIII. El bastón en forma de serpiente de los paganos se convirtió en el báculo de los sacerdotes, con frecuencia mostrando en forma sobresaliente su patrimonio. El simbolismo del 666 fue incorporado en la arquitectura de este templo egipcio con 3 filas de 6 columnas cada una, y esa misma tradición continúa hoy en la Iglesia Católica Romana. El patio exterior de la moderna Catedral de Santa María en San Francisco tiene 3 filas de 6 cruces. Con frecuencia, los templos tienen 6 gradas hacia el altar y 6 velas en cada altar. El simbolismo de la serpiente voladora que guardaba los templos paganos se usó para las manillas de puerta de la Catedral de Santa María en San Francisco. Símbolos similares se hallan en las bisagras de las puertas de la Iglesia de los Mártires en el sur de Londres. La serpiente alada es prominente en el Vaticano, como también en la Iglesia de San Martín en Londres. Así, la serpiente se convirtió en un símbolo común. El sumo sacerdote pagano, como la encarnación del dios solar, se convirtió en el Papa como el vicario de Cristo. Llamándose a sí mismo con el título babilónico de constructor del puente entre Dios y el ser humano, o sea, el máximo pontífice. Tal vez la evidencia más comprometedora es la adopción de títulos en la Iglesia Católica Romana. Usándose el sistema de numeración romana, o sea, dando un valor numérico desarrollado originalmente en Babilonia para ciertas letras, se aprecia lo siguiente de estos títulos. El hecho de que el Papa es el vicario de Cristo es de particular importancia porque abriga el valor numérico del 666. Este número no es solo el número de un sistema, sino también de un hombre. Todos los papas llevan este título, por tanto, este número. Así que, como si confirmara de dónde se origina, el papado ha abrazado el sistema astrológico como algo propio. Para aquellos que entienden las señales, está claro que la Iglesia Católica Romana se expone a sí misma como la bestia del Apocalipsis 13, una iglesia caída que se ha adjudicado las características del poder religioso y del poder secular combinados. Verdaderamente es la Babilonia moderna de la cual Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Aunque muchos dicen que el libro de Apocalipsis es un libro sellado, sí es posible entender el simbolismo que se halla en él. Dios ha dejado todo expuesto para que entendamos y hagamos una decisión basada en lo que entendemos. Es nuestra oración que después de haber visto este video, usted tome una decisión habiendo ya entendido lo que es la religión del 666 y quién es la bestia detrás de ella. Que Dios le bendiga mientras piense en estas cosas. Vamos a aplaudir, pero yo creo que vamos a aplaudir la caída de vendas, ¿verdad? Y en conclusión, simplemente meditando en lo que vimos la semana pasada, tomando en cuenta este sistema, hay 2 sabidurías en el mundo.
Y yo voy a pedir que justamente vayan a la imagen que correspondía ahora, ¿no? Porque este es el sistema que nos manipula desde chiquitos. La pirámide de la manipulación humana consiste en que hay gente que tiene todos los conocimientos, pero quiere que todos los que están acá abajo se mantengan en la ignorancia. Esta gente, el conocimiento que tiene es de todo lo celestial, pero no quieren saber nada con aquel que creó lo celestial. Esta gente ese conocimiento lo recibe por inspiración de aquel mismo ser que inspiró a Eva, engañándola, y que Adán tan voluntariamente aceptó, porque el hombre no fue engañado. Ustedes han leído ya a Pablo. Es el conocimiento que usó Caín, sus hijos, para invocar demonios, para hacer un mundo perverso, a tal punto que tuvo que venir el diluvio. El conocimiento que empezó con Nimrod y se transfirió de religión en religión. Pero especialmente hay una religión, madre de todas las religiones. Por eso en este tiempo, el hombre que está en esa religión, argentino él, está tratando que todas las demás religiones se unan en una. Él es el propagador del Crislam. ¿Qué es el Crislam? Que el cristianismo y el Islam se hagan uno. Rick Warren es otro de esos propagadores en el mundo evangélico. Entonces, si ustedes miran acá arriba hay unos poquitos, ya los vimos. Hasta tienen nombres y otros no sabemos, pero no nos importa porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Cuántos dicen amén? Sino contra principados, potestades y gobernadores de tinieblas. A nosotros no nos importa lo que hace la gente sin Dios, que hablan de conspiración y buscan en las personas, en seres humanos, la maldad. La maldad no está en el ser humano. La maldad inspira al ser humano en una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero el causante de la maldad ya no tiene sobre nosotros dominio, porque no sé ustedes y no sé quiénes van a decidir, al menos yo y muchos de los que aquí estamos, hemos desechado esto. No queremos vivir en ignorancia. Amén. Venimos aquí a capacitarnos por la sabiduría que es de lo alto. Amén. Una sabiduría que nos permite estar en el mundo, pero no ser del mundo. Amén. Así oró Yeshua. No te pido que los saques del sistema, sino que los liberes del mal. ¿Cuál mal? El mal que el sistema tiene. Por eso si miran la siguiente, ustedes desde chiquitos fueron entrenados en esto que se explica también en el documental. Los signos zodiacales. La idea de que el sol tiene casas, de que se mete, y que el ser humano al estar en la tierra nace en las distintas casas del sol y entonces tiene tal o cual signo. Por eso no se concibe que Jesús no tenga cumpleaños, porque si a mí me celebraron el cumpleaños, como dice Juan Carlos, a nuestros hijos les celebramos el cumpleaños, ¿cómo a Jesús no le vamos a celebrar el cumpleaños? El momento más se le va a abrir más la cabeza es que a Jesús jamás le celebraron el cumpleaños, ni a María, ni a José, ni a Simón, ni a ninguno de los 12 apóstoles, ni a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob, ni a Moisés, ni a los profetas, ni a David, ni nadie que sea hebreo o que pertenezca a Israel. Porque el cumpleaños justamente era la forma en que Nimrod, y durante 5.000 años este sistema que vieron, hace que la gente siempre esté en la casa de la torre, esté abajo, con los límites, y no quiera jamás anhelar salir de la ignorancia. Si siempre se hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer? Tu amiga, tu amigo, tu pariente, ese ser que aunque hasta te dijo, sí, ya sé, pero el cumpleaños hay que celebrarlo, es porque ellos han sido enmarcados en esa religión que controla la astrología. Cada vez que se corona un papa, en la fecha papal la calculan 4 astrólogos, cardenales astrólogos que tiene el Vaticano. Googleé y busqué los papas y la astrología y va a descubrir tantas cosas que se han hecho desde el papado con las cuestiones astrológicas. Y vamos a la siguiente. Mirando la siguiente, usted sabe eso que explicaron recién. Se nos hace creer que nacemos en casas. Uno en la casa de tal signo, porque allí el dios Sol, la cruz, el dios verdadero, que no es el dios verdadero, te marca el destino. Desde chico te hablaron del dios verdadero y le pusieron el nombre Dios. Nunca te dijeron que en verdad Dios, el creador, tiene un nombre y es Yahweh. Pero claro, es lo mismo. Unos le dicen Yahweh, otros le dicen Alá. No. Solo Israel le dice Yahweh. Es verdad, otros le dicen Alá, Buda, Mahoma, Isis, Horus, Zeus, etcétera, etcétera. Y entonces dicen, pero no importa cómo lo llamemos, todos a la vez es el mismo Dios. No, ese es el mismo Dios. Dije que ese es el mismo Dios, el que está en la cúspide, el que se hace llamar Dios, pero es el Dios falso, el pagano,
Su nombre, lo dice Apocalipsis, es Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Y por eso, en base a eso, a la gente, la siguiente, se la ha encajonado en esas casas. Entonces, sos de Capricornio, Acuario, lo que vimos el martes. Y cada uno, de acuerdo a su fecha de nacimiento, dice, sí, pero, y no, a veces hasta como evangélicos nos pasaba, pero coincide. No coincide lo que dice, coincide nuestra programación con lo que ellos dicen. Nunca dijimos no, pero algo debe haber, porque los que son de Escorpio son todos parecidos, los de Piscis coinciden. No dijimos alguna vez eso. Si no lo dijo, lo escuchó decir, ¿verdad? Y por supuesto que coinciden, si están todos programados para coincidir. Hace 5.000 años que se programa la gente con sus cumpleaños para coincidir. Hola. O sea, coinciden en una manera de ser que no es la manera de ser que Dios quiere que tengan. Coinciden en una identidad que no es la verdadera identidad. Porque cada ser humano que nace en el mundo es único. Amén. Y solo tiene una identidad. En la instrucción de Yahweh, la Torá, la ley, a través de Jesús, o mejor dicho, de Yeshua, el Mesías. Amén. No me gusta ya decir Jesús, porque más cuando hay evangélicos, porque el evangélico cree que ese Jesús que él creyó es el que le permitió drogarse mientras la mamá o el papá eran los pastores no sé de dónde. Y acá hay algunas de esas personas. Conozco su historia, no la juzgo, pero con justo juicio estoy llamando a un arrepentimiento de haber creído en Lucifer y haberle dicho a la serpiente, Jesús, Dios. Y en eso apareció este sistema que es el que vemos en la siguiente, ¿no? El sol en el medio, no importa cómo seas, Dios te comprende. Después de todo tenés a Dios en el corazón y cuando te vayas al cielo serás diferente. En el centro está el sol, la cruz, tenés a Cristo en el corazón, no importa, Dios siempre te da una nueva oportunidad. Qué lindo vivir así. Hola, qué lindo vivir así, pero vivir así es vivir con esto, es vivir en eso. Y eso no es de Dios, eso empezó hace 5.000 años. Pero claro, Apocalipsis 17 habla de la gran ramera con sus hijas. Las iglesias evangélicas descienden y salen de la iglesia católica. Miren lo que pasa en la plaza de San Pedro, no me pongan todavía la otra. En la plaza del San Pedro todos vemos que esto se llena cada vez que va a salir el sumo pontífice de ellos a hablar, a bendecir. Como pasó el miércoles a la noche en la llamada Misa del Gallo, esto se llena de miles y miles de fieles católicos, de peregrinos. Todos los fines de semana, todos los días esto se llena. La gente se para acá, la plaza de San Pedro, pero ¿alguien ve lo que hay en el medio? Un obelisco. El símbolo fálico del dios Baal. Capaz que usted no sabe historia, pero ese obelisco fue traído desde Heliópolis, la primera ciudad que fundó Nimrod cuando disparó de Babel. Algún día se lo explico. ¿Pero por qué señalo esto? Porque si usted mira este círculo, coincide con lo que ahora va a aparecer acá. No, por favor, no acá. Gracias. La rueda del zodíaco. Las distintas casas donde supuestamente usted nació, por lo cual hay que festejar su cumpleaños. Para que esa identidad a usted no se le borre, a usted lo programaron con una identidad que en cada cumpleaños, por eso los papás, acá hay papás que su hijo tiene 3 años y cumplió 1 año y le celebraron cumpleaños. Y escuchando mi enseñanza, este año volvieron a hacer cumpleaños, porque le ponen la identidad de la serpiente. Bueno, pero yo no lo veo así. Perdón, no es lo que usted vea, es como Dios lo revela. Porque si no, entonces volvamos a Navidad. ¿Me entiende? ¿Y en qué secta te has metido? No, hemos salido de esta secta, miren si agarramos esto y lo damos vuelta, miren. Esto, mirado y sacado, acá dice Leo, Virgo, Libra, Escorpio. Es exactamente lo que hace 5.000 años empezó. El control mental por medio de religiones que se manejan por la astrología. ¿Y por qué nosotros no somos religión? Porque nosotros nos salimos de esto y aún de sus hijas. Las iglesias evangélicas son astrológicas porque sus enseñanzas son engañosas. Tienes a Cristo en el corazón. No importa que le pegas a tu mujer, es que no puede evitarlo. Todo el que tiene la Torá en el corazón no le golpea ni a la mujer, ni a los hijos, ni es ladrón, ni fuma marihuana, ni se emborracha, ni dice malas palabras, porque en el corazón no se tiene a Cristo. En corazón Dios escribe su ley, su Torá, su instrucción.
Nadie de los que hemos salido de aquí tenemos a Cristo adentro. Estamos nosotros metidos en Cristo. Amén. Hay una gran diferencia en tener a una imagen adentro esclavizado a ser esclavo de alguien que dentro de él nos tiene y nos da identidad de hijo. Amén. Por eso es que Dios apareció, la siguiente, y dijo, salgan de ella. Perdón, entonces tiene que haber una más o no queda más. La siguiente, hagan clic. Salgan de ella, dando esta. Hay un calendario que no sigue las fechas solares. El año nuevo de Dios no empieza el 1 de enero. El 1 de enero, ¿sabe de dónde viene la palabra enero? De Jano. Jano es el nombre de Mitra. Jano es el Dios que tiene 2 llaves, como la que tiene el Papa o San Pedro, según nos hicieron creer. Y que tiene 2 rostros. Por eso mira el año viejo, la noche vieja y la noche nueva. Nosotros creemos en el año que empieza con la primavera, con un mes llamado Nisan, mejor dicho Abid, entre marzo y abril, y contamos 12 meses. A nosotros no nos maneja el sol, porque cuando Dios sacó de Egipto a Israel, dijo, no cuenten los meses como en Egipto, porque Egipto con los meses solares te hace ser esclavo. Sudás, te desangrás y solo el faraón o los que están arriba de la pirámide son los que disfrutan de tu trabajo y de tu esfuerzo. Cuando Dios ordenó salir de esto, la siguiente, enseñó fiestas. El calendario de Dios permite que en los meses aparezcan las fiestas. Entonces, cada fiesta de luna nueva, vamos a ir con la que dije que es la primera, Nisan, hace que los que le dijeron que nacieron en Aries y celebran su cumpleaños de acuerdo al mes de Aries, digan, yo no soy de Aries, yo pertenezco a Yahvé. Amén. He salido del control mental de la astrología. Las religiones no me dominan. Y así dio al segunda luna, o Iyar, Sivan, Tamuz, y usted puede ir bien, nosotros no le llamamos Tamuz, esto es el nombre judío, el 4º mes, Ab, Elul, Tishrei, o si no, 4º, 5º, 6º, 7º mes. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir rompiendo las prisiones del alma, porque entre tantas mentiras que dio este sistema astrológico, es hacernos creer que el hombre, es un alma que tiene un cuerpo. Por eso en el sistema astrológico, cuando la gente se muere, nos dicen que el alma se fue con Dios. ¿Y no vieron esa costumbre de decir que desde el cielo los muertos nos miran? ¿Que algún muerto está en las estrellas mirándonos? Hola, es en la Biblia, ¿verdad? Es Yeshua, es la Torá, ¿verdad? No. Pero todos lo creímos y decíamos que por eso éramos cristianos. Hasta los evangélicos dicen esa mentira. Por eso el evangélico en un Facebook le habla al muerto. Quien es evangélico en un Facebook le va a decir, ¿cómo te extraño, hijo? ¿Cómo te extraño, esposo? Oh, cuántos recuerdos me vienen de ti, viejita. Cuánto te anhelo. Qué bueno que me dejaste aquí con tu ejemplo, papá. El evangélico cree que papá está en una estrella, mamá, el esposo y el hijo muerto. El que es creyente sabe que morimos y el Espíritu pasa a Dios y todos juntos seremos transformados en un día que sonará trompeta. Amén. Por eso celebramos las fiestas, para romper todas esas mentiras que nos hacen siempre extrañar muertos en vez de valorar a los vivos. Y en este final, esto es lo que queremos que entiendan, las fiestas. Cada fiesta, y esto ya lo dije, por eso no insisto, tiene algo diferente a tu signo astrológico. Jesús, y acá hago el llamado, pido a los músicos que suban, Jesús dijo lo siguiente, y por favor mírenme, no miren a los músicos, miren y escuchen. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, búsquemelo por favor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 19, y quiero yo leerlo, o pedirle a usted que lo lea, Juan 3:19, dice esto, y acá vamos a tomar una decisión. Hoy salimos, como todos los Shabbat, con una decisión que nos dura 7 días, pero que nos garantiza 70 años de bendición. Amén. Juan 3:19 dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Voy a preguntar. Y voy a pedir que los niños vayan con sus papás todos. ¿Cuál es la condenación? Léalo de nuevo. Porque la luz vino al mundo. Lea diciendo, y esta es la condenación. Y esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo y los hombres. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres
amaron más las tinieblas que la luz. Pregunto, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y que los hombres amaron más. ¿Entiende por qué su pariente evangélico y o católico, aunque conoce todo esto, sigue amando más las tinieblas? Porque le gusta estar condenado. Porque quieren el placer de este mundo sin importarle la experiencia de gobierno del mundo venidero. Sin importarle del gozo eterno, que es estar unido al eterno Dios, gobernando las naciones, para hacer que el universo, es decir, el cosmos, los astros, las constelaciones, como dice Job, se sujeten y se alineen para tus batallas. En el libro de los jueces, la canción de Débora habla de que el ejército de los cielos, es decir, las constelaciones, no fueron creados para limitarte, fueron hechos para desde allí vibrar alineados para tus batallas. Pero para eso hay que ser mente, no condenado, sino mente de hombre libre. ¿Quién es hombre libre? El que ama la luz. Amén. ¿Qué es amar la luz? No importa lo que diga el sistema o cómo te eduque desde chico, tus tradiciones. Aceptar que la palabra de Dios se llama Torá. Amén. La palabra es la Torá. Amén. Se la traduce como ley, pero es incorrecto. Significa instrucción. Cuando Dios te instruye, el diablo no puede destruirte. Amén. Cuando Dios te instruye, eres tú el que a las tinieblas destruye. Amén. Cuando Dios te da instrucción, estás llamado a estar alineado con diseños celestiales que demuestran que cuando fuiste puesto en el vientre de tu mamá y naciste luego, naciste para un gran propósito, terminar tus días en la tierra como un rey. Amén. Por eso Eclesiastés 7:1 dice que no es importante el día de tu nacimiento. No importa el día de tu nacimiento, sino cómo vas a morir. Amén. Con tantos cumpleaños hay tanta gente en la cárcel, con tantos cumpleaños celebrados hay tantos chicos drogados, cuando en vez de tanto gasto en cumpleaños nos ponemos a enseñarle al chico que todavía hay años que lo esperan, si en este año vive aceptando la luz, cuando muera, aún muerto vivirá. Amén. Porque